Bienvenidos una vez más a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. Antes de iniciar la conversación de hoy, quisiera tomarme un minuto para compartir la alegría que nos da de haber lanzado este podcast el mes pasado. Estamos apostándole a esta idea con el fin de ofrecer perspectivas que ayuden a ampliar el conocimiento, navegar desafíos y por consiguiente profundizar en nuestra vocación como ministros de la oración cantada. Pero necesitamos de tu ayuda, sobre todo en esta etapa inicial. Si lo que en este espacio compartimos te parece de valor, ya sea formativo, espiritual, intelectual, te pedimos encarecidamente que nos apoyes. ¿De qué manera nos puedes apoyar? Dependiendo de la plataforma en la que nos escuches, puedes apoyarnos dejándonos un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal, agregando los episodios a un playlist, dejándonos un comentario o mejor aún un rating de 5 estrellas. Y bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues entre más personas estén suscritas a este podcast, más probabilidades hay de que otras personas puedan también descubrir ese recurso, ya que el algoritmo de las redes sociales captará la popularidad de este podcast y se lo sugerirá a otros ministros de la música que también pueden beneficiarse de este contenido. El podcast está disponible en diversas plataformas como lo son Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También tenemos una página en Facebook y en Instagram. La pueden encontrar como Intercambio con Julio de León. Así que al terminar este episodio los invito a seguirnos y compartir este podcast con sus contactos para que nuestra comunidad de escuchas siga creciendo. Bueno, en el episodio de hoy tenemos como invitada a Leslie Palacios Castillo. Leslie cuenta con una licenciatura en zoología, una maestría en biología y actualmente está por culminar sus estudios de doctorado en neurociencia en la Universidad de California, Los Ángeles, la cual es conocida por sus siglas en inglés como UCLA. Aparte de su vida como científico, Leslie es una mujer de fe, quien ha servido a Dios de diversas maneras como líder de grupos juveniles, catequista, conferencista, liturgista y de manera especial a través del canto y la música litúrgica. En la actualidad, Leslie da seguimiento a la coordinación del Ministerio de Alabanza Cristo Vive, el cual fue fundado por sus padres en Guatemala en la década de los 80 y es encargada de formación para coros de la renovación carismática en la región de Nuestra Señora de los Ángeles. Leslie, bienvenida a Intercambio. Gracias, Julio, por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir contigo en este podcast. Gracias a ti. Antes de indagar en este maravilloso tema que tenemos preparado para el día de hoy, que es el tema de la expresión musical del ser humano y la conexión que esto tiene con la neurociencia, vamos a despejar una de las dudas que muchas veces nosotros tenemos como hispanos, pero generalmente no solo los hispanos, otras comunidades también tienen esta duda. Entonces, eso es una pregunta muy fundamental. Hoy en día, Leslie, existe la noción de que la ciencia y la fe se contradicen. ¿Qué piensas acerca de esta declaración? ¿Será que es cierto que la ciencia y la fe son incompatibles? Bueno, creo que vamos a empezar al punto, ¿verdad? Mira, este ha sido un debate por muchos, muchos siglos y parece que nunca va a terminar. Pero la respuesta es inequívoca. La fe y la ciencia son absolutamente compatibles. Es más, se complementan maravillosamente. Cualquier persona que piense lo contrario, en mi opinión, es porque han tenido tal vez una mala experiencia, ya sea con la fe o con la ciencia, que tal vez les impide ver lo que ésta aporta. La fe y la ciencia son como dos ventanas que ven al mundo en el que vivimos desde dos perspectivas diferentes. Y te puedo dar un ejemplo, ya que estamos entre músicos. Ujú. Por ejemplo, podemos poner una guitarra. Una guitarra es vista de diferente forma por dos artistas diferentes.
El primero es un músico, digamos que toca la guitarra. Al músico primordialmente le interesa el sonido de la guitarra y la comodidad de tocar la guitarra. ¿Qué tipo de cuerdas tiene? ¿Son de nylon? ¿Son de metal? El sonido es dulce. ¿Cómo es el sonido? Así juzga el músico si la guitarra es de su agrado. Pero por otra parte tenemos a otro artista, el luthier, el constructor de guitarras. El luthier cuando mira una guitarra usa un criterio muy diferente. Él mira de qué madera está hecha y qué barniz fue utilizado. Él mira si el brazo está recto y si la calidad de las cuerdas es buena, etc. Los dos artistas ven la guitarra de diferentes perspectivas y las dos perspectivas son válidas y son correctas. Y ninguna de las dos invalida a la otra. Las dos son correctas, pero son muy diferentes y dependen de la habilidad o el interés del artista. Asimismo, son la fe y la religión. Las dos ven al mundo y a los seres humanos de diferentes perspectivas. La fe nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito y para qué fuimos creados. Nos ayuda a entender el porqué de nuestras vidas. Y la ciencia, por otra parte, nos ayuda a entender el cómo de nuestra vida, cómo fuimos creados, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan los ecosistemas, cómo navegan los mosquitos sin estrellarse, cómo están alineados los planetas, etc. Y las dos perspectivas son completamente diferentes, pero válidas y verídicas. Y ninguna invalida a la otra. Así que se complementan, dicen verdades diferentes, pero complementan una sola realidad. Se complementan bellamente. Wow. Efectivamente, la ciencia, Leslie, gracias por compartirnos esa analogía y esos ejemplos tan claros. La ciencia nos ayuda a descubrir la grandeza de Dios, ¿verdad? En el mundo que nos rodea. Y en el caso de nosotros los músicos, que somos creadores de este arte sonoro, contemplamos con asombro la relación que tiene la neurociencia, por así decirlo, el cerebro, con la música, que es algo espiritual, algo del espíritu. Eso me recuerda lo que dice el documento Cantemos al Señor, que el canto brota desde lo más profundo de nuestro ser, donde Dios tiene su morada, donde Dios habita. Pero bueno, vamos a seguir descubriendo esta bella relación, ¿verdad?, entre la ciencia y la fe. Am, pero yo creo que también hay otra duda que los que nos escuchan pueden tener. ¿Qué es, Leslie, la neurociencia? ¿Y cómo esta rama de estudio nos puede ayudar a comprender la influencia que tiene la música en nuestro cuerpo? ¿Qué es esa palabra de neurociencia? Excelente pregunta. La neurociencia es simplemente una rama de la ciencia. Y esta rama se enfoca en el estudio y en el conocimiento profundo de la anatomía, o sea, las estructuras y la función del cerebro. Y durante muchos años han habido muchos científicos alrededor del mundo que se han dedicado a estudiar los efectos que la música tiene sobre el cerebro humano. Y por medio del trabajo de estos científicos, ahora podemos comprender dos cosas que son muy importantes. Primero, por esos estudios científicos podemos saber cómo los sonidos entran al oído Ujú. en forma de ondas sonoras. Y son, lo más interesante es que son transformados de ondas sonoras a impulsos nerviosos, que después tienen un efecto directo en el cerebro. Gracias a los avances de la neurociencia podemos saber con mucho detalle, demasiado detalle, cómo pasa esta transformación. Y bueno, yo te puedo dar muchísimo detalle, pero brevemente te quiero dar un resumen de cómo ocurre esta transformación de ondas sonoras a impulsos nerviosos. Y básicamente es así. Las ondas sonoras entran al oído por el conducto auditivo y llegan hasta el tímpano, hemos escuchado siempre esto del tímpano. Cuidado
cuando te tocas el oído porque el tímpano está ahí cerca, ¿no? Entonces, el movimiento de estas ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a 3 huesecillos que tenemos en el oído medio que se llaman martillo, yunque y estribo. Y estos huesecillos lo que hacen es amplifican y aumentan estas vibraciones de sonido y las envían a otra estructura que se llama la cóclea. La cóclea es una estructura muy interesante que tiene como una forma de caracol y está como llena de líquido. Y en medio de esta estructura también hay una membrana que es elástica y está a lo largo de la cóclea y la divide en 2. Y cuando las ondas sonoras llegan al líquido de la cóclea, entonces esta crea como olas que mueven la membrana que está en la cóclea. Pero fíjate bien, estas olas mueven la membrana de una manera muy interesante. Es una manera que se llama tonotópica. Y esto lo que significa es que el movimiento depende del tono o de la frecuencia del sonido que entró al oído inicialmente. Entonces, esto quiere decir que es tono, tópica, depende del tono. Y cierta fracción de la membrana se mueve cuando hay frecuencias altas o tonos agudos, como cuando un bebé llora, o el sonido de un violín, o el sonido de una flauta. Y así también cierta otra fracción de la membrana se mueve cuando detecta frecuencias bajas o tonos graves, como cuando un perro grande ladra o cuando escuchamos el sonido del bajo, ¿no? Entonces, esto es tono tópico, quiere decir de que es muy específico al tono que está recibiendo el oído. Cuando la membrana se mueve, ya sea en el sonido alto o en el sonido bajo, también se mueven unas células que están encima de la membrana y este movimiento genera una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica llega al nervio auditivo y el nervio auditivo es la que lo lleva al cerebro principal para que entonces ahí sea procesada esta información. Mira, aquí te estoy dando los grandes rasgos de cómo entra y cómo se convierte de ondas sonoras a electricidad y va hacia el cerebro, a muchos grandes rasgos. Así que Jesús lo dice, como te decía en la parábola, ¿no? En la metáfora que te decía al principio, que la guitarra, por diferentes artistas la ven de diferente manera. Jesús, después de la parábola del sembrador, en Mateo dice que el que tenga oídos, que escuche, ¿verdad? Y la neurociencia no contradice, nunca habla de el que tenga oídos escuche o el que no tenga oídos no escuche. No, la neurociencia nada más te dice así es como escuchamos. Y Jesús te dice el que tenga oídos que escuche. Wow, qué interesante, Leslie. O sea, ya con eso nos has dejado, creo que intrigados a todos, ¿no? De indagar más en ese proceso de auditivo, de cómo el cuerpo recibe esa información y la transforma en electricidad. Y nos mencionaste eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Nos hablaste un poquito del oído, pero cuando llega al cerebro, ¿cómo se procesa esa información, Leslie? Mm. Cuando la señal llega al cerebro, hay varias áreas que se activan y procesan la música que escuchamos. Esto lo sabemos porque usamos un examen que se llama resonancia magnética funcional, en la cual podemos ver literalmente las áreas del cerebro que están activas cuando, por ejemplo, un paciente está escuchando música. Entonces hay muchas cosas que pasan en el cerebro cuando escuchamos música. Podríamos hablar de esto por días. Es más, cuando yo enseñé este curso en la universidad aquí en UCLA, no nos alcanzó un trimestre para hablar de todas esas áreas que se activan cuando una persona escucha música. Pero para darte una idea, quiero hablarte de unas poquitas. En estos exámenes del cerebro humano, donde observamos el cerebro mientras las personas escuchan música, vemos actividad en la corteza auditiva, primaria, secundaria y terciaria. Y aquí es donde básicamente se procesan los tonos melódicos, la armonía y el ritmo.
Esa es el área principal del cerebro que está específicamente dedicada a los tonos melódicos, a la armonía y el ritmo. Y también vemos actividad en el sistema límbico, que es un sistema muy importante, que es donde se procesan las emociones. Así que escuchar tu canción favorita puede activar el circuito de gratificación dopaminérgica, Mm, que es el mismo circuito que se activa al comer algo que te gusta mucho o incluso al consumir drogas como la cocaína. Eh, Hablamos de las áreas que están relacionadas con el placer y la recompensa. Entonces, esa área también se activa cuando tú escuchas música. O sea, cuando llega la señal del oído al cerebro. En esta misma área se procesan otras emociones como el miedo, la nostalgia, la alegría, etcétera. Por eso es que vemos que los directores de películas usan la música para guiar a los espectadores a las emociones adecuadas. ujú. Por ejemplo, si tú te imaginas, y creo que esto lo hemos visto y lo hemos experimentado muchas veces cuando estamos viendo las películas, ¿no? Si tú te imaginas como una escena donde está empezando la película y entonces estás en una sala con los muebles que son antiguos, está como oscuro, pero hay una chimenea con fuego. Y si no hay nada de música, pues no sabes qué pensar, pero de repente escuchas como una música como de tensión, como de miedo, ¿no? Entonces dices tú, inmediatamente dices algo malo. Primero, esta es una película de terror. Es lo primero que vas a decir. Algo malo está a punto de suceder, ¿no? Pero si tienes la misma imagen de esa sala y con las luces medio apagadas, una chimenea y todo esto, y escuchas más bien un piano nada más sonando como romántico, tú dices, eso es una escena de amor, esta va a ser una película de romance, o va a empezar con un romance. Vamos a ver. De la misma manera podemos ver muchas imágenes que básicamente los directores de películas nos guían. ¿Qué quieren que sintamos? Vemos a un muchacho y a una muchacha encontrándose y si la música es como de un piano romántico, ya sabemos qué va a pasar. Eso es un romance. Pero si es algo como de tensión, algo de suspenso, decimos, algo pasó aquí o va a pasar, ¿no? Entonces, por eso es que los directores hacen eso, porque saben que la música va directamente a estas áreas del cerebro en donde se manejan las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, todas estas emociones fuertes. Y también hay muchas más áreas del cerebro que se activan cuando escuchamos música. Pero la última que me gustaría resaltar es el hipocampo, que está relacionado con la memoria. Y esto es muy importante porque tú puedes imaginarte, o sea, por ejemplo, yo me imagino un bolero tocando y eso me lleva a mí a cuando yo tenía unos 7 años y estaba en la mesa de, del comedor haciendo mi tarea en una tarde y mi mamá haciendo limpieza, escuchando su bolero y cantando al son de su bolero, inmediatamente me lleva así. Mira, hay personas que escuchan un merengue y escuchan y se recuerdan de los tiempos cuando se iban a las fiestas, que escuchan una canción romántica y se recuerdan de alguien. Entonces, es por esto mismo, porque la música va directamente a donde vamos, a donde se maneja la memoria. Y eso también lo han usado las películas, como por Ujú. ejemplo la película de Coco. ¿Te acuerdas cuando eh, mamá Coco Mm, no se es cierto. recordaba, no se recordaba de su papá? Y entonces el niño de la película viene y le canta, recuérdame. Y Wow. inmediatamente
ella se recuerda Ujú. solamente usando un, La una canción, música. solamente usando la música. Y así pasa en la vida real. Hay personas que se les olvidan muchas cosas y que están avanzando en enfermedades neurodegenerativas y que al escuchar música o al tocar la música son capaces de recuperar memorias que antes no podían recuperar. Entonces, el cerebro, mira, tiene muchos efectos en el cerebro. La música tiene muchos efectos en el cerebro, pero, pero nada más estoy resaltando aquí unos cuantos para que te des una idea de todo lo que la ciencia puede ver. Nosotros podemos estudiar eso directamente y Ujú. podemos apreciar el regalo que es la música. Claro, definitivamente eso tiene una magnitud tan grande, lo que nos estás explicando, y aunque nomás nos está dando una probadita, por así decirlo, con esa probadita ya o sea, nos sentimos impactados de saber la grandeza de Dios, el diseño de Dios en el cuerpo humano, ¿verdad? Con lujo de detalles, con cada, o sea, cada parte del cuerpo, el oído, el cerebro, cada célula tiene su función. Ahorita que hablabas de la memoria, creo que incluso he escuchado que el olfato, también ciertos aromas, nos recuerdan, ¿verdad? Nos traen recuerdos. Entonces, aparte del oído, también el olfato y otros sentidos, creo, tienen ese efecto de tener acceso a memorias, a recuerdos de nuestra infancia, de nuestra juventud, experiencias positivas e incluso quizá negativas en nuestra vida, de traumas, pueden ser incluso parte de todo eso, ¿no? Bueno, Leslie, ahora que sabemos más o menos cómo nuestro cerebro recibe y procesa la música, gracias por explicarnos. ¿Qué beneficios, me pregunto yo, tiene el cantar? Hemos hablado más o menos de recibir la música, de escuchar la música, am, pero ¿qué tal los que cantamos? ¿Qué beneficio tiene el canto en nuestro cuerpo? Mm, Hay muchos beneficios, muchos, muchos, muchos beneficios. Y te puedo nada más dar por lo menos unos tres ejemplos que son beneficios más que todo corporales. Hay muchos más beneficios mentales, psicológicos, pero corporales. em, Básicamente, el cantar reduce el estrés. Y esto es Mm, algo químico. En sesiones de más de por 20 minutos, se reduce el nivel de cortisol en la sangre. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces vemos niveles de cortisol mucho más bajos tan solo con haber cantado aproximadamente 20 minutos. Esos son estudios científicos que se han hecho y que son comprobados, ¿no? También cuando usamos el diafragma para cantar, estamos reforzando nuestro sistema muscular y respiratorio. Cantar es como un tipo de ejercicio aeróbico. Las respiraciones que tomamos que son muy profundas y que tenemos que dejar salir eh, de una manera lenta nos ayudan a reforzar nuestro sistema respiratorio. Así que ayuda a mejorar la función pulmonar, incluso para las personas que sufren de asma y de enfermedades respiratorias. También el sistema inmunitario también se beneficia cuando cantamos, ya que cantar incrementa la producción de citocinas, que son pequeñas proteínas que ayudan a coordinar la respuesta inmune y aumentan la producción de glóbulos blancos. Como ustedes saben, son la principal defensa del cuerpo contra las infecciones. Así que por lo menos estos tres ejemplos te puedo dar de que cantar tiene muchos efectos en el cuerpo humano en general, no solamente en el cerebro, pero también en el cuerpo humano es muy beneficioso. Y hablando en un contexto litúrgico, nosotros que somos músicos litúrgicos, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tiene la música de manera específica en el
canto comunitario. ¿Cómo se alinea esta reacción neurológica que sucede en nuestro cerebro con la experiencia espiritual y sacramental a la que la liturgia nos invita a adentrarnos durante la Santa Misa? Mm, Esa es una pregunta muy bella. Am, es en un contexto litúrgico nos ayuda de muchas maneras, principalmente fomentando la unidad, la unidad. En el libro de Cantemos al Señor, tú sabes, escrito por los conferencistas de la conferencia de los obispos de Estados Unidos, dice que la música nos conduce al ámbito de cosas elevadas, ¿no? Y realmente es cierto, damos un paso más allá cuando cantamos juntos, al punto de que se ha podido comprobar científicamente que las personas que cantan juntas y que están en un solo sentir, están cantando al mismo tempo, con las mismas melodías, y llega a un punto en donde en los primeros 5 minutos el ritmo cardíaco de todas las personas que están participando se sincroniza. O sea, tú imagínate, no conoces a nadie, no conoces a nadie en esta iglesia a la que vas a ir. Te acabas de mover aquí a los Estados Unidos. Estás solo, vienes a trabajar por tu familia y estás solo y llegas a una celebración litúrgica y el canto de entrada es un canto que tú te lo sabes y que a ti te gusta mucho y que te proveen la letra y que simplemente te ayudan a poder empezar tú a cantarlo. En ese momento, tú empiezas a cantar con todo el pueblo que está ahí, y ya tienes una familia, ya te sientes parte de un solo cuerpo de Cristo, ¿no? Te adentras completamente y esa es una de las cosas elevadas a las que nos lleva la música, la presencia de Dios como un cuerpo, como un solo cuerpo comunitario. Literalmente en donde todos nuestros corazones se vuelven un solo corazón y palpitan al mismo tiempo. Es algo que para mí, ¿cómo le explicas esto a alguien cómo explicas esto? O sea, es una belleza poder saber y ver que eso es algo que fisiológicamente tiene precedentes y lo puedes comprobar. Todos nos volvemos el cuerpo de Cristo cuando cantamos juntos en una celebración litúrgica. También el canto comunitario nos ayuda a todos los seres humanos en nuestro propio nivel de desarrollo. Por ejemplo, los niños que están chiquitos están en la etapa de tener una necesidad de pertenecer. En ese momento, ellos quieren pertenecer a algo, a alguien, a su familia. Cuando ellos van a la iglesia y cantan con nosotros, eso le ayuda a su desarrollo de sentirse que pertenece. A nosotros como adultos, que vivimos en tanto estrés, nosotros vivimos con un estrés tremendo. El poder ir a la liturgia y poder cantar comunitariamente, eso reduce nuestro nivel de estrés. Nosotros que vivimos en que tenemos que proveer, que tenemos que cuidar al niño, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, vamos a la liturgia y cuando cantamos juntos, el nivel de estrés se reduce. Pero hay un punto muy importante también que es algo que me gusta mucho. También ayuda a los ancianos. Y fíjate que los ancianos eh, viven, muchos de ellos viven en una soledad. Y a veces es una soledad física, o sea, viven solos, pero a veces también es una soledad espiritual e intelectual. Es decir, que
ya no platicamos con los ancianos, ya no se sienten ellos comprendidos, ya no se sienten ellos relevantes, ya no se sienten ellos. Entonces, al momento de ir a la liturgia y poder unirse al cuerpo de Cristo, ellos ya no se sienten solos, ya son parte de, ya siguen siendo parte de un cuerpo, de una comunidad entera. Entonces, esto tiene, no tiene precedencia. Poder cantar en comunidad es algo que es muy importante y como músicos litúrgicos debemos saber lo que significa para el pueblo poder expresar su fe por medio del canto. Si lo hacemos bien, si escogemos bien los cantos, usando el juicio pastoral, el juicio musical, el juicio litúrgico, si les ofrecemos recursos para que puedan aprenderse los cantos, si colocamos los cantos en una nota que es cómoda y accesible para ellos, si se les hace fácil cantar con nuestra ayuda, estamos ayudando a que su fe crezca, pero también estamos ayudando a que tengan una mejor calidad de vida al poder sentirse parte de el cuerpo de Cristo. Wow. Yo creo que es algo que no nos damos cuenta, lo que acabas de decir ahorita, que la música, el canto comunitario, incluso mejora tu calidad de vida. O sea, yo creo que nosotros como músicos, como personas de fe, no cabe duda que la música tiene sus beneficios espirituales. Es una manera de conectarnos con Dios, de comunicarnos con Dios a nivel personal o comunitario. Pero básicamente lo que nos estás explicando aquí, Leslie, en este episodio es que la música tiene beneficios espirituales, pero también tiene beneficios corporales para todas las edades y generaciones, por así decirlo, grandes, pequeños, jóvenes. Y algo muy bonito también que dijiste, que la liturgia es básicamente un momento de encuentro, un espacio de encuentro de los unos con los otros como miembros del cuerpo místico de Cristo. Es un encuentro sacramental también, obviamente, con la Eucaristía, con Cristo hecho Eucaristía a través de su palabra, en las lecturas que leemos. Entonces, la música tiene unos efectos tremendos que alguien como tú, que eres científico, los conoce y los descubre día a día, me imagino, en tu trabajo. Y no me cabe duda que también tú te maravillas grandemente cada vez que descubres un poquito más la grandeza de Dios a través del diseño del cuerpo humano y todas sus capacidades. Y hablando de eso a nivel un poquito personal, Leslie, quisiera que compartieras con nosotros un poquito de tu vida personal, porque es algo muy interesante platicar con alguien que es músico y científico a la vez, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar la ciencia? ¿Y cómo logras tú seguir firme en tu fe en un medio laboral y profesional donde a lo mejor muchos de tus colegas piensan, perdón, que la ciencia y la fe son irreconciliables? ¿Cómo navegas tú esa realidad? Bueno, la verdad es que yo no sabía que quería estudiar. Lo que yo he sabido siempre es que a mí me gusta la música. Yo nací en una familia de músicos. Mi tío abuelo es un compositor de marimba en Guatemala. Su nombre es Gumersindo Palacios, ah, que ha hecho unas composiciones hermosas. Mi familia, de las dos partes, son músicos. A mí me encantaba la música y yo pensé que yo quería seguir eh, explorando ese lado de la música y tal vez estudiar la música. Pero la realidad es que tomé un curso de biología eh, en la universidad. Fue para mis requisitos generales y me enamoré absolutamente porque yo veo la grandeza de Dios en todos los niveles, en el nivel de los cosmos, en el nivel de los planetas, cómo están organizados, y también en el tráfico de las hormigas.
en los mosquitos, en los cerebros de los mosquitos, que eso es lo que estudio. Simplemente, cada vez que la ciencia descubre algo, yo veo la grandeza de mi Dios. Yo veo que Dios pensó en absolutamente todo. Hay neuronas específicas para todo. El cuerpo humano es una maravilla, y no solo el cuerpo humano, el cuerpo de todos los animales es una maravilla estudiarlos. Y cada vez que yo veo eso, no puedo entender cómo no se maravillan y cómo no ven la grandeza de Dios. Y sí, la verdad es que yo trabajo, todas las personas, todos mis compañeros que trabajan conmigo, que son muy buenos amigos míos, que los quiero mucho, todos ellos son agnósticos o ateos. Y es una realidad difícil porque a veces te sientes como aislado porque tú eres el único, no solo católico, así por decir, sino que yo sigo a Dios, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios día con día, ¿no? Entonces, yo estoy enamoradísima de Dios, pero yo veo a Dios, incluso ellos hasta a veces me preguntan acerca de Dios, nada más porque tienen dudas o porque quieren platicar acerca de eso. Lo más importante es poder aceptar el proceso de todas las personas, que Dios tiene tiempos perfectos, ¿no? Y yo seguir admirada de las cosas maravillosas que ha hecho Dios, eso es lo que me mantiene firme en mi fe. Es que cada vez que yo veo algo que la ciencia descubre, yo se lo atribuyo a Dios. Y eso me mantiene más que firme. Eso todos los días que yo estoy en mi trabajo, me maravillo de la creación de Dios. Nunca ha sido algo que me quite mi fe, que me la disminuya, jamás. Más bien, todos los días de mi vida me la sigue aumentando. Y cada vez que yo leo más, sigue aumentando y aumentando. Así que para mí es un gozo, una alegría poder ver y entender la creación de Dios al nivel al que lo estoy entendiendo. Es un gozo, una alegría y me hace que mi fe sea más fuerte y más fuerte día con día. Así que yo encantadísima de poder, claro, es difícil y a veces te sientes solo, pero no lo cambiaría por absolutamente nada del mundo. El poder entender las grandezas de Dios a este nivel no lo cambiaría nunca. Yo creo que es un don hermoso de Dios, ¿no? Para ustedes los científicos tener acceso a la grandeza de Dios, aunque sea un poquito, ¿no? Un poquito descubrir lo maravilloso que es Dios. Y hablando de maravillarse ante la grandeza de Dios y de su diseño en el mundo que nos rodea, quisiera contarles también acerca de un científico llamado Francis Collins. Francis Collins fue el científico que estuvo a cargo del proyecto de el genoma humano, uno de los proyectos más revolucionarios para la ciencia. Francis Collins, para los que no saben, él de niño era ateo. eh, no, más bien, perdón, de niño él era agnóstico, no estaba seguro si Dios existía o no. Y bueno, pasó su niñez, su adolescencia, su juventud. Cuando entró al colegio, a la universidad, pues ya se hizo un ateo firme, ¿no? O sea, no creía en Dios y estaba como enojado con Dios, por así decirlo, y simplemente Dios estaba fuera de contexto en su vida, ¿no? Am, y luego, ya en su etapa de más adulto, como científico, tuvo un proceso, Francis, también de conversión, e incluso él se hizo una persona de fe, una persona creyente, una historia maravillosa. Yo se los estoy resumiendo muchísimo, ¿no? En pocas palabras, pero quisiera resaltar algo que él escribió en su libro, Francis Collins, que se llama ¿Cómo habla Dios?
Entonces en el capítulo 2 nos dice, y tengamos en mente esto, ¿no? Que como les repito, él era agnóstico, ateo y luego se convirtió a la fe. Pero él en su libro estaba reflexionando y dice lo siguiente. Cuando tenía como 10 años, recuerdo haber sido transportado por la experiencia de ver a través de un telescopio que un astrónomo aficionado colocó en un campo alto en nuestra granja. Cuando tuve la sensación de la vastedad del universo y vi los cráteres de la luna y la maravillosamente diáfana luz de las Pléyades. A los 15 recuerdo una noche buena en que el contrapunto de un hermoso villancico de Navidad se elevaba dulce y verdadero sobre la melodía más familiar, dejándome con una sensación de inesperado sobrecogimiento y un anhelo por algo que no podía nombrar. Mucho más tarde, siendo un estudiante graduado y ateo, me sorprendió la experiencia de la misma sensación de sobrecogimiento y anhelo, esta vez mezclada con una particular sensación de dolor al escuchar el segundo movimiento de la tercera sinfonía heroica de Beethoven. Mientras el mundo lloraba la muerte de los atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de 1972, la Filarmónica de Berlín tocaba las poderosas notas de este lamento en do menor en el Estadio Olímpico, mezclando juntos nobleza y tragedia, vida y muerte. Durante unos momentos me sentí elevado de mi concepción materialista del mundo hacia una dimensión espiritual, indescriptible, una experiencia que me resultó realmente sorprendente. Si realmente le ponemos atención a esas palabras y esos ejemplos, es algo maravilloso darse cuenta como la música, los astros, la naturaleza, lo imponente que son las montañas, los montes, los valles, el mundo natural que nos rodea, todo eso nos habla de Dios. O sea, a gritos nos dice, esta es la creación de un ser supremo, de un ser divino, que tiene un poder tremendo, que tiene una creatividad también muy maravillosa. Y no sé, me conmueve mucho escuchar esas palabras de este científico y creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de asombro también y de sentirnos transportados de este mundo material a un ámbito espiritual, sobre todo como personas de fe. Yo creo que casi todos los que nos escuchan hemos experimentado esos momentos a través de la oración, a través de la misa, quizá al recibir la Eucaristía, donde literalmente no se une el cielo y la tierra para alabar y bendecir y glorificar el nombre de Dios como una iglesia completa, ¿no? La iglesia triunfante del cielo y la iglesia pues caminante de este mundo, ¿no? Vamos a cerrar este episodio como de costumbre con una breve oración. Así que a ti que nos escuchas, te invitamos también a que te unas a nosotros en oración. Dios de la vida, creador del sonido, de la materia, de nuestro espíritu, cuerpo y alma. Te damos gracias por el maravilloso don de poder percibir con nuestros sentidos el mundo que nos rodea. Este mundo material es evidencia clara de la majestad y grandeza de tu poder. A través de la creación somos testigos de la belleza y sumo cuidado con el cual diseñaste cada célula, cada organismo, cada uno con su función y propósito. Te pedimos que cada uno de los puntos que compartimos en este diálogo, en este intercambio, los guardemos en nuestro corazón, pero que también penetren en nuestro entendimiento, que esta enseñanza haya abierto una grieta más para entender la complejidad del ser humano, nosotros, tu diseño divino, y cómo la música es un medio privilegiado para impulsar la oración comunitaria de tu pueblo, quienes nos congregamos alrededor de tu mesa para ser alimentados y para alabar y bendecir tu santo nombre.
Señor, te pedimos y damos gracias por la vida de Leslie, mi esposa, madre de nuestra bella hija Sofía Grace. Derrama, Señor, sobre ella fortaleza, sabiduría y sobre todo, abrázala con tu amor para que pueda seguir adelante cumpliendo sus sueños y sirviéndote con la pasión y entrega que la caracterizan. Por todo esto, te damos gracias, Señor. Glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Leslie, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes, sus sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.